Muy bien, Pastor Dauris Contreras, aunque ustedes lo ven así, jovencito, algunos me dicen, Pastor, es ese que está ahí en el medio, el jovencito. El muchachito. Quisieran decir que es muchachito, pero no, déjeme decirle que el Pastor Dauris Contreras tiene ya muy buena experiencia en el ministerio. Ha trabajado creo que en 3 de los condados, acá habla, 3, Ostey, primero en Brooklyn, Ostey, y ahora en Queens. Sí, es una persona muy amigable, muy humilde, es un instrumento de Dios. Ustedes yo creo que lo pudieron apreciar. Es una persona donde él llega, se da a querer. Le conocí aquí, en aquellos años, ¿verdad? Cuando llegué ahí en Brooklyn, y me pareció muy linda persona. Ha sido más que un privilegio tenerte acá durante esta semana. Su esposa le ha acompañado también varias noches. Y quiero decirle que el Pastor Dauris, aparte de la experiencia que tiene, es una persona muy preparada. En poco tiempo aprendió un inglés nítido, hasta el punto que hizo su maestría la maestría en divinidades en la Universidad de Andrews. Esa maestría, para usted tomarla, tiene que saber inglés, un buen inglés. Así que le felicito. Han sido temas muy interesantes durante toda esta semana. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, te siga usando con poder, ¿verdad? La honra sea para nuestro Dios. Yo le dije al pastor que la mamá de él pretendió ponerle mi nombre, Taunis, y le salió Dauris. Mi nombre. El pastor nos ha traído diferentes temas. Hemos sido testigos de que ha sido premiado los que se han sabido los temas cada semana, cada día, y hoy nos trae el tema simiente de salvación para vida. Esperamos que lo disfruten, pero antes vamos a preparar nuestros corazones con un especial, muy especial. Tenemos un dúo a cargo de nuestro pastor Nando de la Cruz y su esposa Nancy de la Cruz. Uno, dos. Uno, dos. Preguntas tú por qué lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Jesús a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado por siempre está. Contigo llora Él y te ayudará a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas.
pruebas siempre habrá y lágrimas vendrán cuando el dolor va oprimiendo el corazón. Jesús a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado por siempre está. Contigo llora Él y te ayudará a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Contigo llora Él y te ayudará a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas. Amén. Feliz sábado. No sabía, pastor, que usted cantaba con su esposa. La tenía guardadita, no sabía eso, pero gracias por esa alabanza al Señor. ¿Cómo se sienten en esta mañana? En victoria. Gloria al Señor. Esta semana hemos estado disfrutando la palabra de Dios. Yo la he disfrutado porque yo me he gozado en la palabra. Yo no sé los que han venido si la han disfrutado, pero yo me he gozado en la palabra. Espero que haya sido de bendición toda esta semana nuestra campaña Vida Plena en Jesús, y que lo que hemos presentado haya sido palabras de vida para vida, de modo que todos los que han participado puedan haber aprendido y practicar lo que hemos visto en la palabra del Señor. Hoy es nuestro último día y estaremos hablando acerca de simiente de salvación. Damos gracias al Señor por traernos a este lugar. Quiero preguntar de nuevo, ¿hay algunas personas que están aquí, que nos visitan, que no son bautizados? Levante su mano todos aquellos que no son bautizados, por favor. Levante su mano. ¿Una sola persona? No tengan miedo, no se preocupen, que yo no los voy a bautizar ahora. Solo quiero saber si hay alguien aquí que nos acompaña que no es bautizado, que no se ha bautizado todavía. Una persona, ok. Pues Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Rosibel. Dios te bendiga, Rosibel. Esperamos que algún día pues tomes esta decisión por el Señor y que sea hoy. Bien, queridos, gracias al Señor. Hemos estado hablando de algunos temas interesantes. Hablamos el sábado pasado acerca de una visión de vida. Una visión de vida para ti. Esa visión de vida está revelada ¿dónde? En la palabra del Señor. Y en esta semana estudiamos algunos temas de esa visión que Dios quiere para ti, que veamos los principios de vida que nos ha dejado, que nosotros podamos abrazar, aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que podamos tener la esperanza de la resurrección, que nosotros podamos ser contados para vida, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida para vida eterna. Así es que en esta mañana
vamos a tener nuestro tema, la simiente de salvación. Como siempre, mis queridos hermanos, en la semana estuvimos usando PowerPoints, pero ni el sábado pasado ni hoy vamos a usar PowerPoints. Quiero que usemos la Biblia, cada uno, ¿ok? Yo espero que hayan traído sus Biblias, porque vamos a usar la Biblia. Vamos a usar la Biblia durante todo el tema, y yo quiero que nos enfoquemos ahora en la palabra de Dios. Vamos a ver en esta mañana lo que Dios tiene para nosotros, y quiero que nos enfoquemos en la palabra del Señor. Que si tiene algún problema, déjelo por ahí. Si quiere darle un golpe a alguien, aguántalo hasta que acabemos el sermón. No solo de ahora. Si tiene alguna angustia, póngala a un lado. Si quiere chatear, deje el celular aparte. Si va solo el celular, úselo solamente para abrir la Biblia, ¿ok? Y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios en este momento. Antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por habernos ayudado hasta aquí. Gracias porque tú nos has hablado en esta semana, y en este momento no será la excepción. Yo te pido, oh Dios, que al abrir tu palabra, ella nos hable, y a través de ella podamos tener, oh Dios, esperanza y la seguridad de que tú estás en medio nuestro y que no estamos solos en este universo, sino que tú tienes un plan de victoria para nosotros. Si alguien en esta mañana, oh Dios, que no se siente bien, si alguien en esta mañana, oh Dios, que se siente decaído, si alguien en esta mañana, oh Señor, que se siente deprimido, depresivo, yo oro para que tú, oh Dios, pueda darle ánimo a esa persona y la seguridad de que tú le vas a dar la victoria porque tú estás con ellos. Venimos a ti con humildad de corazón, sabiendo que ha sido inspirada tu palabra por el Espíritu Santo, y solo Él puede iluminar nuestro camino hacia ella. Así es que imploramos tu guía en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije en la semana, íbamos a recurrir de nuevo a la historia de Génesis, capítulo 3. Yo quiero que todos me acompañen en el libro de Génesis, el capítulo 3. Allá estaremos estudiando el verso 14 y 15. Vamos a basar nuestro estudio en esta mañana en los versos 14 y 15, especialmente en el versículo 15. Fue leída la lectura bíblica en Génesis 3, 14 y 15, y allí leemos lo siguiente. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estos dos versos que encontramos aquí es parte de una estructura que comienza cuando Dios viene al Edén. El hombre y la mujer han comido del árbol y entonces Dios viene a ellos. Y Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Entonces Dios lo primero que hace es que conversa con el hombre. Luego entonces dice el hombre: la mujer que me diste. Y entonces Dios habla con la mujer. Y luego dice la mujer: oh no, la serpiente. Entonces Dios habla con la serpiente. Y ahora entonces va inverso. Dios habla con la serpiente, le dice la maldición. Después Dios habla con la mujer, le dice lo que va a ocurrir, y después al final termina con el hombre. Es una estructura inversa, quiásmica inversa. Y en este verso dice que Dios está hablando con la serpiente. Y le dice: maldita serás entre todas las bestias del campo. Si ustedes notan, el versículo 1 comienza hablando de la serpiente. ¿Y qué dice de la serpiente? Que era la más astuta de todos los animales. Sin embargo, ahora le dice que la serpiente será maldita y que andará sobre su pecho. De un estado exaltado
como el animal más astuto de todos los animales en el versículo 1, ahora va a ser un animal que será echado por tierra, porque ahora va a andar sobre su pecho. Si anda sobre su pecho, como dijimos, es evidente que la serpiente volaba entonces. Y la Biblia habla de serpientes voladoras en la literatura del Medio Oriente. Encontramos serpientes voladoras. Por lo menos entonces eso nos da la idea de que de alguna manera el hombre sacó eso de algún lugar. Y el hecho de que la serpiente ahora anda sobre su pecho es porque de alguna manera no andaba sobre su pecho antes. De modo que ahora estamos mirando que la serpiente, de estar en un estado alto, en el versículo 1, ahora ha caído hacia abajo. Por otro lado, nosotros sabemos que la serpiente no está hablando. Quien está hablando es otro ser que está dentro de la serpiente. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que fue lanzado fuera del cielo, ¿quién? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Pues es evidente que sí, eso es una serpiente literal acá, pero quien está usando la serpiente es otro ser, en este caso Satanás. Alguien se preguntará, ¿pero por qué la serpiente? Si la serpiente no es solamente un animal. En realidad yo no entiendo el por qué, pero en la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, que los animales que mataban a alguien o que eran usados como un medio para matar a alguien, también los animales sufrían el castigo. Dice la Biblia en Éxodo, si un buey acorneaba a alguien y moría, el buey también debía morir. ¿Ok? Así es que el animal, aunque fuese usado por el enemigo, sufría también el castigo, según nos dice acá. Pero al mismo tiempo, nosotros encontramos la analogía de la serpiente en Génesis, que está exaltada como el animal más astuto y cae también con Satanás. Dice en Isaías que Lucifer dijo, sobre las alturas levantaré mi trono, ¿verdad? Allá arriba y seré semejante al Altísimo. Y dice la Biblia, pero al suelo serás abatido, caerás abajo. De modo que nosotros encontramos aquí la analogía no solamente de la serpiente como un animal natural el cual desciende, sino también la analogía de Satanás. Ahora bien, esto también, la expresión comer del polvo era también una expresión usada en el Antiguo Testamento por las naciones que derribaban o conquistaban alguna otra nación. El hecho que los pisoteaban, y se pueden ver algunos murales aún de esas naciones antiguas, de Babilonia, Siria, que usted encuentra personas como debajo de los pies de otras personas, es porque son conquistados. Es una analogía que usa. Y ahora entonces vamos a ver el versículo 15, esa es la expresión, polvo comerás. El versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En esta semana estudiamos un tema acerca del origen del pecado y vimos nosotros cómo cuando la mujer y el hombre pecan, ellos se hacen aliados del enemigo. Es decir, se hacen compañeros de causa. Se unen y en esa unión es para rebelarse contra Dios. Cuando Adán y Eva pecan, son tentados por el enemigo y caen en esa tentación. Ellos ahora están en rebelión contra Dios de la misma manera como lo hizo Lucifer en el cielo. Recuerden que la tentación de Lucifer a Eva, ¿cuál fue? Tú vas a ser como Dios, lo que él quería hacer en el cielo. De modo que lo mismo que él quiere hacer en el cielo, ser como Dios, usa esa misma tentación para Eva. Y cuando Eva cae, es con esa tentación, porque quiere también ser como Dios. De modo que ambos se unen en rebelión contra Dios, porque quieren ser como Dios. Ahora bien, a pesar de que el hombre y la mujer han hecho esto, Dios no los iba a dejar solos. Dios no los iba a dejar solos y por esa razón ahora dice, voy a poner una enemistad entre ti y la mujer.
En otras palabras, voy a hacer algo para que ahora esa alianza que tiene entre ustedes dos, esa alianza de alguna manera sea turbada, que esa alianza de alguna manera sea rota, que esa alianza de alguna manera pueda tener algún otro poder que pueda luchar contra esa alianza. Así es que cuando dice aquí el texto que Dios pondría enemistad entre la mujer y la serpiente, se está refiriendo a eso, a un poder que estaría en la mujer, en la descendencia de la mujer, para luchar contra esa alianza de rebelión contra Dios. Es por esa razón que, a pesar de que los seres humanos, nuestra mente es inclinada al mal, Dios ha colocado en eso, en esa conciencia, ¿verdad?, que te dice lo que está mal y lo que está bueno también. Esa partecita allí, esa conciencia donde Dios te habla, de alguna manera funge como un poder a través del cual nosotros podemos luchar con nuestras inclinaciones y aquello que está mal. Dice que también esa enemistad estaría entre la simiente, tu simiente, refiriéndose a la simiente de la serpiente, y la simiente suya, es decir, de la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que encontramos aquí en Génesis 3:15, en primer lugar, es el primer anuncio del Evangelio. Pero encontramos también dos simientes. Encontramos dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el talón. Pero la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza a la serpiente y a la simiente de la serpiente. Cuando la palabra usa aquí la palabra simiente, simiente significa semilla. Eso es lo que significa de manera literal. En Génesis 1, cuando dice que Dios creó los árboles que tienen semilla, la palabra que usa es simiente. Y también en la Biblia se usa ese mismo contexto, esa misma expresión para referirse a descendencia, generación, hijos que saldrían. De modo que aquí nosotros podemos entender que la simiente se refiere a descendientes. Descendientes. Ahora, ¿tiene la serpiente descendientes? ¿Tiene Satanás descendientes? No. No. Podríamos decir que la simiente de la serpiente significa un engendro del maligno. Tiene que ver con lo que Satanás hace en el corazón humano, y ese corazón humano, cuando no tiene nada que le resista, no tiene un poder de Dios que le pueda resistir, entonces hace todo aquello por lo cual es tentado y es seducido. Ese engendro del mal, entonces constituye la simiente de la serpiente en las personas que rechazan a Dios y que se van lejos de Dios. Y yo les voy a mostrar esto con la palabra de Dios. No me estoy inventando esto. La simiente de la mujer, entonces, en primer lugar se refiere a Jesús. Y de hecho, cuando dice, esta te aplastará la cabeza, usa el personaje, el pronombre personal, él te aplastará la cabeza, refiriéndose a una persona. Y que encontramos en la Biblia que se refiere a Cristo Jesús. Esa es una aplicación que nos encontramos en toda la Biblia. Pero lo que vemos en el texto, en el capítulo 4, es que Eva entendió que tendría que ver con su hijo, Yo quiero que veamos primero la descendencia, la simiente de la serpiente. ¿Quiénes son representados por la simiente de la serpiente? Nosotros encontramos que la simiente de la serpiente es un engendro del mal. Pero antes de eso no, voy a poner primero la simiente de la mujer y después hablamos de la simiente de la serpiente. Vamos con la simiente de la mujer primero.
El capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 1, ¿qué dice allí? ¿Alguien lo tiene, por favor? No lo lean, cuando lo tengan digan amén. Dice, conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió Dios a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué fue lo que ella dijo? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. El capítulo 3 habla sobre la promesa de Dios a la mujer. Vendrá alguien que saldrá de ti, un hijo tuyo, un descendiente tuyo, que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Por lo tanto, las palabras de Eva aquí reflejan que ella entendía que su hijo Caín era esa descendencia, esa simiente a la cual Dios le había dicho. Por eso dijo, por voluntad de Jehová yo he adquirido varón. Pero lo que encontramos es que Caín lo que hace es que mata a Abel. Caín mata a su hermano. Y dice que la Biblia que Caín se va lejos de Dios. Se va lejos de las presencias de Dios. Y entonces, cuando leemos el versículo 25 y 26 del capítulo 4, dice que conoció a Adán de nuevo a su mujer, dio a luz un hijo, llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Cuando dice el texto aquí que Jehová me ha sustituido otro hijo, la palabra que usa aquí es simiente. Lo que me está diciendo lo siguiente: ahora Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Caín. Ella entendía que el plan que ella tenía, lo que ella entendía que sería Caín, la simiente, no ocurrió con Caín, porque se fue lejos de Dios. Pero cuando nació Set, ella dijo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y entonces encontramos que esa descendencia de la mujer, ¿qué ocurre con Set? Dice que le nació un hijo que llamó su nombre Enos, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta simiente buena, ¿qué hace? Invoca el nombre de Jehová. Esta simiente es esta familia es la que mantiene el conocimiento del Dios verdadero. Esta simiente es la que lleva a cabo el plan de Dios. Y más adelante nosotros encontramos en Génesis capítulo 9, vamos todos a Génesis 9, versículo 9, ¿qué dice allí? Génesis 9:9. Dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, o con vuestra simiente que vendrá después de vosotros. En otras palabras, lo que estamos mirando acá es que la simiente de la mujer tiene que ver aquí con el pueblo de Dios que sigue los principios de Dios, que invoca el nombre de Dios y que obedece a Dios. Encontramos algo similar en Génesis capítulo 17, versículo 7. Dios le dice a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y tu descendencia después de ti. Esta descendencia es simiente, a tu simiente, en tu simiente yo le daré esta tierra. Encontramos también en el libro de Deuteronomio capítulo 14, ya no se habla, no dice descendencia, pero lo que dice es lo siguiente, dice, vosotros sois hijos de Jehová vuestro Dios. ¿Sois qué cosa? Hijos. En otras palabras, sois descendientes, sois de la descendencia de Jehová. De modo que en la Biblia, la simiente de la mujer, esta descendencia que mantiene los principios de Dios y de donde viene Jesús, es la simiente que va a cumplir el plan de Dios. Luego en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:16, esta simiente se aplica ya directamente al Mesías. En Gálatas 3:16 nosotros encontramos y leemos lo siguiente. Gálatas 3:16 dice, ahora bien,
a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hubiese de muchos, se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces lo que encontramos en la Biblia es que la simiente de la mujer, claro, especificada en Génesis, estrictamente tenía en mente esa persona que vendría, Jesucristo. Pero al mismo tiempo, Jesucristo vendría a través de esa simiente santa, esa simiente que mantendría en alto los principios de Dios. Y más adelante nosotros encontramos esta simiente ya en la mujer desde la perspectiva profética. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de esta, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La simiente de la mujer al final termina con los que son salvos y contra los cuales Satanás pelea. Ahora vamos a ver la simiente de la serpiente. En el Génesis nosotros ya vimos que se inician dos familias. La familia de Caín dice que se fue lejos de Dios, que mató a su hermano, persiguió a su hermano y lo mató por envidia, persiguió a su hermano y lo mató por envidia, se fue lejos de Dios, hizo una ciudad. Mientras que los descendientes de Set vivieron en un lugar diferente a los descendientes de Caín. Con el tiempo todo se mezcló y Dios destruyó al mundo antediluviano de entonces. Porque las dos simientes se unieron, según Génesis capítulo 6, ¿verdad? Y hubo una destrucción por causa del diluvio. Pero después de esto encontramos la familia de Abraham a la cual Dios llama. Y el resto del mundo entonces, el resto del mundo se va lejos de Dios. Babilonia y las demás naciones se van lejos de Dios. En la Biblia nosotros encontramos una expresión que algunas versiones la tienen, otras no la tienen. Y es la expresión hijos de Belial. ¿Han escuchado esa expresión en la Biblia? ¿La han visto en la Biblia esa expresión? Algunas versiones no la tienen porque traducen de otra manera. Por ejemplo, en el libro de Samuel nosotros encontramos en el capítulo 2, refiriéndose a los hijos de Elí, dice allí que estos hombres eran perversos. Esa es la palabra que usa, eran perversos, pero en realidad la expresión original dice es hijos de Belial. Luego en el libro de Reyes nosotros encontramos que Jezabel, Acab quiere una viña que ha visto y es de Nabot, y le dice: Nabot, no te la puedo dar porque es de mi familia, es de mi descendencia, de mi familia, es mi herencia. Y Acab se fue a su casa llorando y le dice a la mujer: ¿pero por qué tú estás llorando? Porque le pedí la viña a Nabot y no me la quiso dar. No te preocupes, que esa es tuya, hoy en la tarde tú la vas a tener esa viña. Y dice la palabra de Dios que Jezabel buscó hombres, dice Primera Reyes 21:13, dos hombres perversos, y se sentaron a testiguar contra Nabot. Cuando dice perversos es hijos de Belial. ¿Cómo sabemos que Belial se refiere al enemigo? Porque el apóstol Pablo usa la expresión. En el libro de Corintios, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, el apóstol Pablo usa la expresión. Y miren qué es lo que dice. Lo que dice es lo siguiente. Capítulo 6 de 2 Corintios. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces aquí estamos mirando que la descendencia de la serpiente tiene que ver con un engendro del mal en el corazón humano. Son personas que tienen también una actitud farisaica.
Y vamos a ver eso en la Biblia. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 3. Vamos al libro de Mateo capítulo 3. Quiero que lo busquen conmigo. Mateo capítulo 3. Versículo 7 al 9. Dice: al ver que muchos de los fariseos de los saduceos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué fue lo que le dijo? Generación. ¿Qué significa generación? Descendencia. ¿Qué es una víbora? Es una culebra, una serpiente. Entonces le está diciendo: ustedes son simiente de la serpiente. Y entonces ellos dicen: no, dice el versículo 9, y no penséis decir por entre vosotros: a Abraham tenemos por padre. Sí, somos de la descendencia de la mujer, somos de la descendencia de Abraham, de la cual Dios le hizo la promesa. Dice: porque yo os digo que Dios puede levantar hijos, es decir, simiente o descendencia a Abraham de estas piedras. ¿Y cuál era la actitud farisaica? Capítulo 12, versículo 34 del libro de Mateo. 12:34, ¿qué dice allí? Dios le habla aquí a los fariseos. Dice, Jesús habla: generación de víboras. Otra vez la expresión que usó Juan la usa Jesús. Descendientes de la serpiente, le está diciendo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Interesante. Hay mucha gente que tiene una actitud farisaica. ¿Cuál es la actitud farisaica? Jesús dijo en Lucas: la actitud farisaica es una actitud de hipocresía. O sea, la levadura de los fariseos es hipocresía. Y cuando Jesús habla contra los fariseos y les dice: generación de víboras, descendientes de la serpiente, simiente de la serpiente, en este texto es por su hipocresía. Porque ellos, mientras acusan a otros de algunas cosas, ellos mismos las hacen. Porque ellos visten largas ropas para pretender que son unos santos, y sin embargo no lo son. Otra característica de la descendencia de la serpiente es que es un ente perseguidor. Y Jesús acusa a los fariseos otra vez de lo mismo en el capítulo 23 de Mateo. Vamos al capítulo 23 de Mateo. Miren lo que les dice allí. 23 de Mateo dice, 23:33, serpientes. Otra vez les dice: generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. La descendencia de la serpiente es un ente perseguidor. Y dice más adelante, el versículo 35, miren cómo dice, cómo se conecta todo. Para que venga sobre vosotros, ¿qué cosa? Toda la sangre justa que se ha derramado, comenzando ¿desde quién? Desde la sangre de Abel. ¿Quién mató a Abel? ¿Caín lo mató? Por lo tanto, ven la conexión que hay aquí. Desde la sangre de Abel, ustedes, generación de víboras, descendientes de la serpiente, vendrá sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado. Desde que esa simiente comenzó con Caín hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. ¿Quién fue ese hombre? En 2 Crónicas, capítulo 24, nosotros encontramos quién fue ese hombre. 2 Crónicas, capítulo 24, miren lo que dice allí. 24, 20 al 21. Dice lo siguiente. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo:
así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Esta gente mató al profeta Zacarías. Y Jesús está diciendo, ustedes fariseos, generación de víboras, descendientes de la serpiente, sobre ustedes vendrá el juicio en venganza por la sangre justa que ha sido derramado. Así es que la simiente de la serpiente es un ente perseguidor. La simiente de la mujer es aquel grupo que sigue a Dios, aquel grupo que mantiene viva la fe en Dios y que pone en alto los principios de Dios. ¿Cómo tú puedes ser parte de la simiente de la mujer? En el Antiguo Testamento, ¿quién era la nación que ponía en alto a Dios o quien llevaba los oráculos de Dios? ¿Quiénes? Israel, ¿verdad que sí? ¿Saben qué dice el libro de Juan, capítulo 4, versículos 22? ¿Saben ustedes qué dice allí? Léanlo conmigo para que ustedes vean. Juan 4, 22. Dice allí algo breve. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dijo Jesús, ¿verdad? Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, ¿qué cosa? ¿Dónde viene la salvación? Viene de los judíos. Jesús era judío. El apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, somos injertados a través de Cristo Jesús. Somos injertados a través de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo la Biblia nos habla de que nosotros entonces pertenecemos a esa simiente? Quiero que leamos a Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Gálatas 3, 7 al 9. Dice lo siguiente: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Lo primero que tú tienes que hacer para pertenecer a la descendencia de la mujer es tener fe. Tú debes tener fe en el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué ocurre? ¿Cómo viene la fe? Romanos 10, 17 dice: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios diariamente, cuando la lees cada día, tú escuchas la palabra de Dios. Así es que tu fe crece y comienza a nacer cuando escuchaste la primera vez. ¿Y sabes qué ocurre cuando tú escuchas la palabra de Dios y adquieres fe? Miren lo que ocurre. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2. Estamos casi terminando. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Miren lo que dice allí. ¿Qué hace la palabra de Dios? Capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, ¿no de qué? No de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe comienza a crecer y ahora
tú renaces, tú naces de nuevo. La palabra de Dios te hace ahora una nueva simiente, un engendro para vida eterna en el corazón, de simiente incorruptible para vida eterna. Y cuando tú renaces de nuevo y crees en el Señor Jesucristo, dice que entonces tú te conviertes en un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Ahora bien, una vez que tú eres llamado hijo de Dios, cuando crees, tienes que hacer otra cosa. ¿Y saben qué es? Debes ahora unirte a esa simiente de salvación. Y el libro de Hechos nos dice que cuando tú, para unirte a esa simiente de salvación, Hechos capítulo 2, versículo 47, dice lo siguiente: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y sabes a qué es comparada la iglesia en la Biblia? A una mujer. Efesios 5:25 habla de que Jesús ha presentado a la iglesia como una virgen pura y sin mancha delante de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, miren lo que dice allí, 11:2. 2 Corintios 11:2. Dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, refiriéndose a ¿quién? A la iglesia. El capítulo y versículo 3 dice: porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vemos otra vez la analogía, ¿verdad?, de la serpiente y la mujer. Y el versículo 13, ¿qué nos dice? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que estamos mirando acá es que todo eso que nosotros hemos visto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, siempre ha habido una lucha y se manifestó en la iglesia. Y ya leímos el texto, ¿verdad?, de Apocalipsis capítulo 12, que tú ahora no solamente te unes a la iglesia, sino que ahora te unes al remanente de Dios, a la descendencia de la mujer a la cual Satanás persigue. Y lo haces a través del bautismo. Cuando tú te bautizas, tú eres declarado hijo de Dios. Cuando Cristo se bautizó, dice la Biblia, y una voz del cielo, soy yo que decía, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando tú te bautizas, tú eres reconocido como hijo de Dios por redención. Y entonces te unes a la simiente de la mujer. Y te unes a la simiente de la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Como parte de la simiente de la mujer, el dragón, Satanás, siempre estará tratando de atacarte. Estará tratando de destruirte, de destruir tu fe, de traer cosas a tu vida para que tu fe se desanime, para que tú no quieras seguir hacia adelante,
para que tú no quieras ya seguir el camino de la vida, para que te vayas de Cristo, para que te vayas de la iglesia, para que ya no seas fiel al Señor. Satanás va a estar tratando de atacarte de muchas maneras, y yo sé que ustedes han sido atacados de muchas maneras. Y yo no sé con qué cosa Satanás te está atacando ahora mismo. Yo no sé cuál es la estrategia que está usando para tratar de destruirte en este momento. Eso yo no lo sé. Solamente tú sabes con qué estás luchando. Solamente tú sabes cuáles son los demonios que tú estás luchando. Pero Dios sí lo sabe. Porque Satanás se ha airado contra la simiente de la mujer, contra aquellos que siguen a Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? Tú no estás solo. Dios, cuando Eva pecó, hizo un plan. ¿Sabes para qué? Para que la serpiente, su cabeza fuese aplastada. Y Cristo vino, y cuando murió en la cruz del Calvario por tus pecados, la cabeza de la serpiente fue aplastada para siempre. Y no importa lo que Él quiere echar detrás de ti, no importa las persecuciones que quiere echar detrás de ti, no importa los problemas que te quiera presentar, no importa las tentaciones que quiera presentarte, tú no estás solo. ¿Y sabes qué cosa? Yo alabo al Señor por su palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 16 y terminaremos con este texto. Romanos 16. Romanos 16, miren lo que dice allí. Versículo 20. Miren lo que dice allí, Romanos 16, 20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Gloria al Señor. Tú no estás solo cuando eres tentado. Tú no estás solo cuando el enemigo te quiere destruir. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha aplastado la cabeza de Satanás y es un ser destruido. Porque tú eres de la simiente de salvación para vida. Porque eres de la simiente de salvación para vida eterna. Es posible que algunos de ustedes todavía no pertenezcan a la simiente de salvación. Es posible que algunos de ustedes no se han bautizado todavía y aunque son hijos de Dios por creación, todavía deben ser reconocidos por redención. Y en esta hora Dios te hace un llamado a que tú pertenezcas a la simiente de salvación, a la simiente de salvación para vida eterna. Ya que si ya eres parte de esa simiente, que permanezcas hasta el fin. ¿Hay alguien en esta mañana que aún no se ha bautizado que quisiera decidir ser parte de la simiente de salvación en esta mañana? ¿Alguien esta mañana que no se ha bautizado que quisiera ser bautizado en esta mañana? Si no quieres hacerlo hoy, si quieres hacerlo en otro día, puedes levantarte o levantar tu mano y decir: yo quiero pertenecer a esa simiente de salvación. ¿Nadie? ¿Algunos de los que ya pertenecen quisieran permanecer siendo parte de la simiente de salvación? Amén. La niña levantó su mano, ella quiere algún día, ¿verdad?, tomar esa decisión y también bautizarse, ¿verdad?, y unirse con el Señor. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Amalia. Dios, God bless you a lot. Tú no estás solo, querido hermano. Dios está contigo y Dios le aplastará la cabeza a Satanás bajo tus pies. Pero para eso tienes que permanecer, tienes que buscar de Dios. Y al final, cuando Cristo venga, tú y yo podamos ser parte de los salvados que estarán para siempre con Él. Te pido que te pongas de pie conmigo. Y que tengamos una oración al concluir. Padre bueno que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias infinitas. Porque no estamos solos. Y por la promesa de que Cristo
derrotará a Satanás bajo vuestros pies. Y ya lo ha hecho cuando murió en la cruz del Calvario. Ayúdanos a confiar en esa promesa, a no temer, Señor, en esta vida. Ayúdanos a vivir confiados, porque sabemos que no estamos solos. Padre, yo te pido que cada corazón que está aquí presente pueda permanecer, Señor, siendo parte de la simiente de salvación. Que si hay alguien, Señor, que se está desanimando, que ya no quiere continuar, que quiere irse lejos, que ya está cansado, Señor, que tú puedas reanimarle y hacerle entender que tú estás a su lado y que tú no le vas a abandonar, que tú has obtenido la victoria y le vas a dar la victoria. Si hay alguien, Señor, que esté en esta mañana aquí, que todavía no ha tomado su decisión para pertenecer a la descendencia, a la simiente de salvación, que tú puedas, oh Dios, tocar el corazón y que pueda entender que solamente en ti hay vida eterna. Bendice al joven que se ha de bautizar en este momento y que tú le ayudes a permanecer, a crecer en ti, y que sea de bendición delante de los hombres y en tu presencia. Gracias, Señor, por hablarnos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar ahora voto bautismal. Aquí hay un jovencito.